clamor, like as a cry out to the Lord. en dolor, In pain, en desesperación, in desperation, confesando confessing el pecado our sins, y buscando la misericordia de Dios. and seeking the mercies of God. Es como perdiendo un ser querido, It's almost as if you're losing a loved one. pero le vamos a dar un contexto en el día de hoy del libro de Lamentación. But I'm going to give you a bit of context from the book of Lamentations. En la Biblia de las Lamentaciones, In the Bible, the book of Lamentations, en este instante, in this instant, dice los escritores que Jeremías escribió este libro. the writers say that Jeremiah was the author of this book. Y ese instante había las personas, el pueblo de Babilonia, The people of Babylon fue le agarró cautivo a los judíos. they were captive of the Jews. Pero 100 años antes, But 100 years beforehand, ya Dios ha profetizado esta ocurrencia ya. God had already prophesied what was going to happen to the people. Lo también podemos ver en el libro de Jeremías We could look at it in the book of Jeremiah, y en el medio del libro de Daniel, in the middle of the book of Daniel. que también iba a ser 70 años It was going to be 70 years que el pueblo de Israel that the people of Israel, van a estar en este cautiverio. that they would be under this captivity. Y ya fue profetizado ya años It was antes. already prophesied years ago. Pero cuando Jeremías escribió este libro de Lamentaciones, But when Jeremiah wrote the book of Lamentations, este libro era un dolor que él tenía hacia el pueblo de Israel. this book was an expression of the pain of the people of Israel. Había una tristeza tan profunda There was a profound sadness. porque no nada más había muerte, There was not just death. no había pérdidas de casa, There was not just loss of home, pero había pérdida de la presencia de Dios en el pueblo. but there was a loss of the presence of God in the people. Cuando tú ves en el capítulo número 1 When you look at chapter 1, y en el versículo número 1, verse 1, comienza este libro como ha quedado sola la ciudad populosa. it starts off with saying, how lonely sits the city that was full of people. Imagínate a siege, como fue una batalla que el pueblo de Babilonia entró a la ciudad de Jerusalén, entró a la ciudad. Imagine the people of Babylon just taking over the people of Israel. Imagínate la destrucción que había, Imagine the destruction that there was. el fuego, The fire, la muerte. death, Y de repente esta ciudad de Jerusalén se quedó sola. and all of a sudden the city of Jerusalem was alone. Y mira capítulo 2, versículo 21. And if you look at chapter 2, verse 21, ¿De qué extremadamente estaba corriendo en este contexto en el pueblo de los judíos? and in the people of the Jews, they were expressing their distress. Capítulo 2, versículo 21 dice, niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. In the dust of the streets lie the young and the old. My young women and my young men have fallen by the sword. You have killed them in the day of your anger, slaughtering without pity. Imagínate, amado hermano, Imagine, brothers and sisters, que en este instante in one instant, que había cuerpo en la ciudad ahí tirado, there was bodies just laying around in the city, quizás quemado. possibly burned. Y mira, yo quiero seguir y mira capítulo 4, versículo 10. And if we look at chapter 4, verse 10, if we continue forward, Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. the hands of compassionate women
have boiled their own children. They became their food during the destruction of the daughter of my people. Para que ustedes vean lo que estaban sucediendo. That way you can see what was going on. Era una destrucción extremadamente feo. It was an ugly, extreme destruction. No tengo otras palabras de decir eso. I have no other way of saying this. Que cuando tú lees el libro de Lamentaciones, When you read the book of Lamentations, todo es un resultado de una cosa: everything is a result of one thing: pecado. sin. El pecado destruye nuestra vida. Sin destroys our lives. El pecado destruye nuestra familia. Sin destroys our family. El pecado destruye todo. Sin destroys everything. Y en capítulo número 3 And in chapter 3, vemos que Jeremías, en el medio del libro, we see in Jeremiah, in the middle of this book, vamos a ir del versículo 19 al 24, let's look at verse 19 through 24. que todavía hay esperanza There's still hope en el medio in the middle de la soledad. of isolation, loneliness. Todavía hay esperanza There's still hope en el medio de la muerte. in the midst of death. Todavía hay esperanza There's still hope en el medio de la enfermedad. in the middle of sickness. Todavía tengo esperanza. I still have hope. Todavía tengo Jesús. I still have Jesus. Lo que me llama mucho la atención, si tú lees Lamentaciones, el primer capítulo tiene 22 versículos. If you notice that in chapter 1 it has 21 verses. Capítulo 2 tiene 22 versículos. Chapter 2 has 22 verses. Capítulo 3 tiene 66 versículos. Chapter 3 has 66 verses. Capítulo 4 tiene 22 versículos. Chapter 4 has 22 verses. Capítulo 5 tiene 22 versículos. Chapter 5 has 22 verses. Y en el alfabético hebrea And in the Greek or the Hebrew alphabet, tiene 22 letras de hebrea. there's 22 Hebrew letters. Y yo no sé si en tu Biblia tiene en cada versículo, yo sé que la iglesia algunas veces, Reina Valera alguna la tiene, In some versions they have it, the numerals. como en el primero dice Aleph arriba, In the top it would say Aleph at the top. el segundo dice Bet, And the second would say Beth. y así de sucesivamente. And in that order of the Hebrew alphabet. Y eso dice un significado And each one has a significance. en cada uno de esos And each one of those points, letras. letters. En el versículo 3 tiene 66 versículos In chapter 3 there's 66 verses porque lo divide entre tres. because it's divided into 3. 66 dividido entre tres. 66 divided into 3. Es una, yo no sé cómo dice en español, pero es acrostic, así como se dice acrústico, si no me equivoco, como lo escribió Jeremías. And the way that Jeremiah wrote this in a specific order, Pero es como una instrucción, it's almost as an instruction cómo nosotros podemos lamentar. of how we can lament. Pero lo que me llama la atención What caused my attention, es que cuando Jeremías escribió el capítulo 3, when Jeremiah wrote chapter 3, que está en el medio del libro, and that's in the middle of the book, hay esperanza. there is hope. Versículo número 19 Verse 19, dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, remember my affliction and my wanderings, de ajenjo y de la hiel. the wormwood and the gall. El profeta estaba diciendo un dolor tan fuerte The prophet was mentioning a pain so hard, so difficult en lo físico in the physical y también en lo espiritual. and in the spiritual. Y cuando dice del ajenjo, And when it says the wormwood and the gall, eso es como es una planta amarga. it's almost like a plant that's sour. Y cuando dice hiel,
And when it says the gal, it's a poison. Un veneno. poison. Para que tú entiendas el dolor, cómo él se sentía. And that you can understand the pain that was being felt. Y él decía que en mi habitamiento, en mi soledad, en mi tristeza, In my loneliness, in my sadness. para que ustedes sepan cómo Jeremías se estaba sintiendo este momento. That you can have an understanding of what Jeremiah was feeling at the moment. En el alfabético, en el versículo 19 al 21, In verse 19 to 21 in the order of the alphabet, dice Zain, it says Zain. que significa una alma, Means a soul. una arma, a weapon, Oh, weapon, sorry. y a tool, Herramienta. amen, que puede significar guerra espiritual, It can mean a spiritual battle, defensa. a defense. Jeremías en ese momento, en esa oración, Jeremiah in that prayer, agarró esa herramienta he grabbed that tool para orar hacia Dios, and to pray to God para cómo él se siente. of letting him know how he felt. Él se sintió triste, había tristeza en él. There was affliction in him, sadness. ¿Cómo podemos aplicar eso en el día? How can we apply that today? Que en nuestra tristeza, Of our sadness, nosotros está muy bien, that we may be, está muy bien it's good ser honesto to be honest a Dios to God con nuestro dolor. with our pain. Nuestra oración Our prayer tiene que ser una oración de corazón hacia Dios. has to be of our heart to God. Dios no se intimida God is not intimidated por nuestro lloro, of our cry, nuestra tristeza, our sadness, nuestro dolor. our pain. Él quiere que nosotros entremos a su lugar secreto. He wants us to enter in that secret place. Que nosotros siempre, no importando en la situación, Not no matter what the situation is, nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy. we need to say, Lord, here I am. Me siento triste. I'm sad. Recuérdate de mi aflicción. Remember my affliction. Yo sé que tú lo sabes todo, I know you know it all, pero yo te lo quiero decir. but I want to tell you anyway. Maestro, consólame a mí Teacher, comfort me a través de tu palabra. through your word. Y así como Jeremías se sintió en ese instante, And just like Jeremiah felt in that instant, en el versículo 20 sigue diciendo, in verse 20 it continues to say, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. my soul still remembers and sinks within me. El dolor que sentía The pain that he felt, se iba a pasar, it was going to pass. pero ese dolor instante, constante, todos los días se levantaba. That every day he got up and that it was constant. Pero él se dobló hacia Dios. That pain towards God. Él se dobló. He Bow knelt down. down. Y él habló con un espíritu hacia Dios, con un espíritu de tristeza. And he spoke with a spirit of sadness to the Lord. Y los judíos este momento, como le estaba diciendo, perdieron todo. And the Jews, as I was saying earlier, they lost everything. Imagínate que tu familia Your family te ha perdido en la muerte. imagine just being lost in death. Padres se separaron de hijos. Sons separated from their fathers. Madres se separaron de hijas. Mothers separated from their daughters. Se fueron con los babilonios. They went with the Babylonians. Y algunos se quedaron. A few of them were left. Pero no había nada. There was nothing. Y en ese momento Jeremías se sintió In that moment, Jeremiah felt un dolor con tristeza. a pain with sadness. Porque sabía que Dios Because he knew that God tenía un juicio sobre el pueblo de los judíos. had a judgment over the people of the Jews. Pero sabía que el pueblo ya ha pecado He knew that the people have sinned.
y se ha separado de la presencia de Dios. and have separated from the presence of God. Y los judíos en ese momento tenían un dolor. And the Jews, they had a pain. No te sientas culpable Don't feel the blame. cuando tú sientas un dolor profundo. When you feel profound pain, Cuando tú sientas cuando estás bravo. When you're mad. when you're mad, Ve hacia Dios, ve a la presencia de Dios. go to the presence of God. Levanta tus ojos. Lift up your eyes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Where does our help come from? Nuestro socorro viene Our help comes from del que hizo la tierra y el cielo. the one who made the heavens and the earth. Nosotros tenemos que levantar nuestros ojos, We need to lift up our eyes, no alrededor de nosotros, not around us, pero nosotros tenemos que levantar nuestros ojos but we need to lift up our eyes al Creador, to the Creator a Jesucristo, To Jesus. el que perdona mis pecados. that forgave me of my sins. No importando cómo estamos, no importando lo que nosotros estemos pasando. It doesn't matter what we're going through. Nuestros ojos tenemos que subir arriba. Our eyes need to be lifted up. My help comes from you, Lord. Mi socorro viene de Jehová. Amen. Él es mi ayuda. He is my help. No hay otro más, no hay ni otra persona más. There is no other person. Es Jesucristo It's Jesus que me ayuda. that helps me. Aleluya. En el versículo 21 Verse 21, hay un poquito de esperanza ahora. it's a little bit of help. Hope. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. This I recall to my mind, therefore I have hope. Now there's a shift. Hay un cambio. Que el profeta ahora escogió recordar That the prophet chose to remember. y eso cambió. And that changed. En el medio de la soledad, In the middle of loneliness, en el medio de in the tristeza, middle of en el sadness, medio de la in enfermedad, the middle of sickness, tenemos que recordar we need to remember lo que Jesús hizo what Jesus did en la cruz. in the cross. Lo que Jesús hizo What Jesus did cuando fue a la tumba when he went to the tomb y salió. and he came out of the tomb. Qué poderoso es recordar. How powerful it is to remember. Qué poderoso es considerar How powerful it is to consider lo que Jesús hizo por mí. what Jesus did for me. Qué precioso es considerar y recordar How wonderful it is to remember, to consider que la tumba está vacía, that the tomb is empty, que todavía Dios sana. that God still heals. Qué bueno es recordar How good is it to remember que antes yo estaba en pecado, that I used to be in sin, que antes yo estaba en la oscuridad, I was in darkness, pero ahora estoy en luz. I am in light now, Ahora estoy en Jesús. I am in Jesus now. Todavía hay esperanza. There is still hope. Todavía hay esperanza. There is still hope. No importando la situación que tú estés. It doesn't matter the situation you're in. Esto es por fe. This is by faith, No es por vista. not by sight. Esto es por fe. This is by faith. Dios te dice a ti, God tells you, hijo mío, son, no importa la situación que estés. it doesn't matter the situation Si you're in. todavía tienes a mí, If you have me, hay esperanza. there is hope. Hay gracia. There is grace. Hay amor. There is love. Aleluya. Yes. Todavía tenemos esperanza. There is still hope. Jeremías está diciendo, todavía hay esperanza. Jeremiah is saying, there is still hope. Todavía estoy de pie, dice I'm Jeremías. still standing, Jeremiah Es- says. Estoy viendo una quemadura todo el vecindario completo. I'm seeing flames everywhere in this neighborhood. Es como hay un tornado que pasó por aquí. Like a tornado just passed through Pero here. si Dios está en mi vida, But if God is in my life, todavía hay esperanza. there's still hope. Por eso él dice en el versículo 21, Like verse 21 says, esto recapacitaré en mi corazón. this I recall to my mind. Dice otro, Dios ha hablado y dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en ella
mi esperanza. In a different version, it says the same way of this is I recall to my mind, therefore I have hope. Todavía tengo esperanza. I still have hope. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Versículo número 22. Verse 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. Praise God. El amor del Señor no tiene fin, ni lo- se han. El amor de Dios no tiene fin, His compassions have no end. His love has no end. ni se han agotado sus bondades. Es otra versión. In a different version, through the Lord's mercies we are not consumed. Estuvimos cantando su fidelidad. We were singing it, his faithfulness, Su bondad, his goodness, su misericordia. his mercy. Dice, de Jehová no hemos sido consumidos. That we have not been consumed. Todavía no es el fin. It is not the end. Mientras que tengamos vida, While we still have life, todavía tenemos we esperanza. still have hope. Porque Jesús sigue vivo. Because Jesus is still alive. No somos consumidos. We are not consumed. Todavía. We still. Porque Jesús está en nuestra vida. Because Jesus is in our life. Los que no tienen Jesús en el día de hoy, For those who do not have Jesus in the day of today, todavía tienen esperanza. Tenemos esperanza. we still have hope. Dios no nos ha consumido todavía. God has not consumed us till this moment. Porque todavía la misericordia de Dios sigue de pie. Because his mercies are still standing. En la Biblia, misericordia se refiere de la bondad amorosa de Dios The mercies is referring to the loving goodness of God. y su decisión de no aplicar el juicio o castigo que nosotros merecemos. And to not give us what we deserve in terms of justice. Nosotros tenemos que we need the punishment of God. Merecemos el juicio de Dios. Lo merecemos. We deserve it. Pero Dios, mira la misericordia de Dios, esa es misericordia. But look at God's mercy. Él lo sustituyó a nosotros. He's substituted for us. Nosotros fuimos que teníamos que estar clavados en la cruz. We should have been nailed on that cross. Pero Él dijo, hijo mío, yo voy por ti. But he says, child of mine, I will go in your place. Esa es la misericordia de Dios. That is the mercy of God. Es algo que nosotros merecíamos, It's something that we deserve, el castigo, the punishment. pero Él lo hizo por nosotros. But he did it in our place. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says, aquí en el versículo 22, verse 22, porque nunca decayeron sus misericordias. through the Lord's mercies we are not consumed. Nunca Never. se agotaron. Not consumed us. Never. Es infinita la misericordia de Dios. It's infinite, his mercy Y of God. mira lo que sigue diciendo Jeremías. And look at what Jeremiah continues to say. Nuevas son cada mañana. They are new every morning. Grande es tu fidelidad. Great is your faithfulness. Grande es tu fidelidad. Great is your faithfulness. Cuando todo fallan, When everything fails, Dios nunca falla. God never fails. Nuestro familiar puede fallar. Our families can fail us. Nuestros amigos pueden fallar. Our friends can fail us. Pero Dios es 100% garantizado But God is 100% guaranteeing que Él nunca, that he will never, nunca never fallará. fail you. Lo que Él diga de ti, What he says of you, lo va a cumplir. he will fulfill. Él no es un Dios, Él no es un hombre
Él no es un hombre He is not a man para mentir to lie ni para arrepentirse. and to repeat Lo que- themselves. Arrepentirse. Or to repent Lo que Él diga. of what he says. Si Él lo dice, If he says it, Él lo va a cumplir. he will do it. Él es un Dios fiel. He is a faithful God. Nosotros podemos darle la espalda a Dios, We could give him our backs, pero Él nunca nos va a dar la espalda. but he will never give us his back. Él nunca lo va a abandonar a nosotros. He will not turn his back on us. He won't abandon us. Esa es la fidelidad de Dios. That is the faithfulness of God. En la Biblia, fidelidad se refiere In the Bible, faithfulness refers to lealtad loyalty y confianza, and confidence, especialmente una relación con Dios especially in a relationship with God, que Él nunca nos va a fallar. that he will never fail. Quiere decir que Él siempre está ahí, It means that he will always be there, consistente, constant, verdad su palabra, true to his word, reflexionando la característica de Dios. reflecting the character of God. Dios nunca lo va a fallar, amado iglesia. God will never fail you, church. Vamos a correr hacia Dios. We're going to run to God. Vamos a correr a su presencia. We're going to run to his presence. Vamos a correr a su carácter We're going to run to his para que character, Él nos moldee. that he molds us. Nuevas son cada mañana. New is every morning. No es reciclable. It's not recycled. No es algo que nosotros botamos, It's not something we throw away. lo agarramos y lo limpiamos. And we grab it and we clean it. Y es algo que nosotros reusamos. It's something that we reuse. No, la misericordia de Dios es nueva cada día. The mercies of God is new every Es day. fresca cada día. It's fresh every day. Es nueva. It's new. Aleluya. Amen. Ese Jeremías, cuando estaba escribiendo este versículo, Jeremiah, when covering these verses, él estaba diciendo esa palabra he was saying this word, en el versículo 22 al 24. 22 to 24. Porque ahí en el alfabético en inglés, yo no sé si en español, dice Sheth, Chetth. Sheth. Another letter in the Hebrew alphabet, that portion of some of your versions of the Bible, Que del versículo 22 al 24. verse 22 through 24. Y quiere, es significando, es como una cerca, It means offense, offense, separación, separation, protección protection, o un nuevo comienzo. or a new beginning. Y en el versículo 22 al 24, Verse 22 through 24, cuando Jeremías estaba escribiendo eso, when Jeremiah was writing this, es como diciendo, esto es un nuevo comienzo. it's almost as if he was saying this is a new beginning. Porque la misericordia de Dios, Because the mercies of God, cuando nosotros llegamos a Cristo, when we come to Christ, es un nuevo comienzo. it's a new beginning. Que cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo, When we accept the blood of Jesus lo que Él Christ, hizo en la cruz, what he did on the cross, que nosotros éramos éramos pecadores, we were sinners. no había esperanza, There was no hope. pero Él fue que nos hizo un nuevo comienzo, But he is the one that gave us a new beginning. que todo ha caído destituido de la gloria de Dios, todo hemos destituido de la gloria de Dios. That we all fall short of the glory of God. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, el primer Adán, the first Adam, no había esperanza, there was no hope. todo estaba oscuro. Everything was dark. De repente la mujer tenía que dar un pacto. The woman had to make a pact. La serpiente tenía que empezar a irse por el suelo. The serpent had to go on the ground. Cosa cambió. Things changed. El primer Adán, por la desobediencia, The first Adam, through disobedience, había destrucción. there was destruction. No había nada. There was nothing. Igual que cuando Jeremías vio la ciudad. When Jeremiah, the same way, Si saw vemos- the city, Si vemos eso, if we see this, no hay esperanza. there's no hope. Adán dijo, no sé qué voy a hacer. Bueno, me botaron de Edén. Adam probably thought, well, they kicked me out of Eden. Nos vamos.
Let's go. No hay esperanza. There's no hope. Pero hay una esperanza en el segundo Adán. But in the second Adam, there is hope. Que cuando de repente el Hijo de Dios nació, When the Son of God was born, la profecía se cumplió. the prophecies were fulfilled. De Génesis capítulo 3 versículo 15. When Genesis chapter 3 verse 15, Y cuando Jesús comenzó a hacer milagros, when Jesus started to do miracles, y cuando que estamos diciendo en el estudio bíblico de hoy, as we were saying in the Bible study of this morning, cuando Jesús leyó el libro de Isaías, when Jesus read the book of the prophet Isaiah, que él vino a salvar al cautivo, that he came to save the él captive, vino a dar vista al ciego, to give sight to the él blind, vino a dar libertad al cautivo, to give freedom to the ones that are captive. él vino a dar esperanza a mi vida. He came to give hope to my life. Cuando Jesús cerró el Isaías, lo cerró, When he closed the book of él Isaiah, se fue y se iba a sentar, and he was going to go and sit, y las personas lo miraron and everyone saw him. y le dijeron, pero ¿quién es este? Who is this Este man? no es el hijo de José. Isn't that the son of Joseph? Se impresionaron They were impressed por la sabiduría que tenía Jesús. for the wisdom that Jesus had. Pero de repente Jesús vino a un ciego, But all of a sudden, he came to a blind man. agarró lodo, He grabbed dirt, se lo mud. puso en los ojos. He put it in the eyes of the blind Gracias, man. están predicando conmigo. You guys are preaching with me today. Thank you. Y de repente cuando Jesús vino leproso, And when the leopard came to Jesus, a ti te llaman inmundo, and they call you unworldly, pero yo te llamo limpio. but I cleanse you. Ve para el sacerdote. Go to the prophet or to the priest, Así como Jesús hizo en nuestra vida. just like Jesus did for our lives. Estamos ciegos, We're blind. no sabíamos la dirección, We didn't know the directions. pero cuando Jesús llegó a nuestra vida, But when Jesus came to our lives, sabíamos dónde vamos a ir. we knew where to go. Vamos para el cielo con el Padre. We're going to the heavens with the Lord, with the Father. Esa es la esperanza de That- Jesús. that is the hope that we have in Jesus. No hay otro más esperanza que Jesús. There is no other hope other than in Jesus. Diga conmigo, todavía tengo esperanza. Say with me, I still have hope. I still have hope. Todavía tengo esperanza. Say with me, I still have hope. Diga conmigo, yo todavía tengo esperanza. Todavía tengo esperanza. I still have hope. Todavía tengo esperanza. I still got hope because of Jesus. Porque por Jesús. Todavía tengo esperanza Todavía tengo esperanza. I por still have hope. lo que Jesús hizo en la cruz. For what Jesus did on the cross. Esto se trata de Jesús. This is about Jesus. Que cuando tú lees capítulo 3, When you read chapter 3, dice Jeremías en versículo 24, verse 24, Jeremiah says, dice, mi porción es Jehová. the Lord is my portion, says my soul. Ahora sí hay esperanza. Now there's hope. En el medio de la soledad, In the middle of loneliness, mi porción es Jehová. the Lord is my portion. En el medio de la enfermedad, In the middle of sickness, mi porción es Jehová. the Lord is my portion. Él es mi todo. He is my everything. Sigue diciendo, dijo mi alma, Says my soul, continues to say. por tanto, en Él esperaré. Therefore, I have hope in him. Jehová es mi porción. The Lord is my portion. Jehová es mi porción. The Lord is my portion. Aleluya. Jehová es mi porción. The Lord is my portion. Isaías capítulo 4 dice, Isaiah chapter 4 says, porque lo que esperan a Jehová for those that wait on the Lord tendrán nueva fuerza. will have new strength. Levantarán alas como las águilas. They will lift up wings. Correrán, They will run, pero nunca se cansarán. but they will not be tired. Aleluya. Eso es poder divino. That is divine power, Poder supernatural. supernatural power. Se llama Jesucristo. His name is Jesus. Caminarán They will walk y no se fatigarán. and they will not
be tired. Por eso cuando la Lamentación dice, por lo tanto, en él esperaré. That's why it says, therefore I have hope in him. Jeremías quizás leyó Isaías, no sé. Jeremiah possibly have read the book of Isaiah, but we're not sure. Y viceversa. Or vice versa. Pero de repente dice Jeremías But Jeremiah says, que por tanto en él esperaré. therefore I have hope in him. Y Isaías fue más profundo. And Isaiah, he went more profound. Por lo que esperan en Jehová, For those that wait in the Lord, va a tener nuevas fuerzas. they will have new strength. Se levantarán como alas como las águilas. They will lift up like wings of the eagles. Se van a correr, They will run pero nunca se van a cansar. and they will not be tired. Aleluya. ¿Sabe que algunas veces Sometimes nosotros lo sentimos cansado espiritual y no queremos seguir hacia adelante? we're spiritually tired and we just don't want to move forward. Porque no vamos a la fuente. We don't go back to the fountain. Porque la fuente se llama Jesús. The fountain is called Jesus. Que cuando nosotros nos sentimos, como decir, burn out spiritually, Cuando estamos quemados espiritualmente, ve para atrás para la fuente. we need to return to the fountain. Porque si fuente da agua, ríos de agua viva. That fountain that gives running rivers of water. It's unlimited. Es sin límite. Nunca se acaba. It never finishes. ¿Te sientes cansado? You're tired? Espera en Jehová. Wait in the Lord. Ve para atrás su presencia. Go back to his presence. Quédate ahí en su presencia. What it's like to be back to his presence. Esa es la esperanza que tenemos. That is the hope that we have. Él es mi porción. Él es mi porción. The Lord is my portion, Dice mi alma. says my soul. La porción significa gerencia, Portion means inheritance, provisión, provision, satisfacción. satisfaction. Que en Dios es todo lo que yo necesito. That in God, this is all I need. Por eso Jeremías dice, Jehová es mi porción. That's why Jeremiah says, the Lord is my portion. Yo no necesito nada más. I don't need anything else. La alma habla, cuando él está hablando, su alma estaba diciendo, His soul was saying, yo confío en él I trust in him. y tengo convicción, And I have conviction. no importando si no hay templo. It doesn't matter if there's no temple. Recuerda, amado iglesia, Remember, brothers and sisters, el templo fue destruido. the temple was destroyed. No podía ir a ningún templo. That they couldn't go to any other temple. Él decía, Jehová es mi porción. He said, the Lord is my portion. Si no hay ningún templo, If there's no temple, si no hay ni una ciudad, there's no city, si no hay paz en el mundo. there's no peace in the world. Oímos noticias todos los días We hear in the news every day. de enfermedades, guerras, rumores de guerra. Sickness, wars, rumors of wars. Pero la iglesia se para hoy diciendo, Jehová es mi porción. But the church stands to say, the Lord is my portion. Con toda confianza en mi corazón, With all confidence in my heart. con toda convicción, With all conviction. nuestros ojos se levantan Our eyes will be lifted y up. le decimos al Señor, And we say to the Lord, Jehová, tú eres mi porción. the Lord is my Por portion. tanto, en ti esperaré. And therefore I have hope in him. Y cuando espero en ti, Señor, And when I wait in you, O Lord, yo veo prodigio, I see good things. yo veo provisiones, I see provision. yo veo la mano de Dios en mi vida. I see the hand of God in my life. No ponga tu esperanza en otras cosas. Don't put your hope in any other thing. No ponga esperanza en la bolsa de valor. Don't put your hope in the valuable things. No ponga esperanza en el dinero. Don't put your hope in money. No ponga tu esperanza en la casa, eso se puede ir. Don't put your hope in the house, because that can go. Ponte tu esperanza en Jehová. Put your hope in the Lord. Todo tu ser. All your soul. Pon la esperanza en Él. Put your hope in Him. En Jesucristo. In Jesus. No ponga tu esperanza en persona. Don't put your hope in people. Pon tu esperanza en Dios. Put your hope in God. Que cuando nosotros pongamos nuestra esperanza en Dios, Because when you put your hope in God, Él es todo para nuestra vida. He is everything for our lives. Él es todo lo que necesitemos. He is everything that we need.
Él es nuestro proveedor. He is our provision. Él es nuestro sanador. He is our provider and our healer. Él es nuestro sanador. He is our healer. Él es nuestro todo. He is our everything. Y lo más importante, And the most important thing, Él es nuestro Dios. He is our God. Él es mi amado. He is our beloved. Él es mi amado. He is my beloved. Nosotros amamos porque Él amó primero. We love because He loved us first. Si supiéramos el amor de Cristo, If we knew the love of God, no hay límites. there's no limits. Si supiéramos la misericordia y la gracia y la fidelidad de Cristo. If we realize the mercy of God, Algunas veces nosotros que estamos en el caminar por 30, 40, 20 años, sometimes we're walking in this 20, 30 years. nos olvidamos qué grande es su amor. We forget how great is His love. Y voy a orar y voy a concluir. I want to conclude. Jeremías estaba en esta situación Jeremiah was in this situation. y lo que me encantó a mí de Lamentaciones a lo último, What impacted me was the very end of Lamentations, en el versículo 21 y 22. verse 21 and 22 of chapter 5. Yo cuando estaba estudiando esto me encantó lo que averigüé. When I studied this, I was impacted by what I verified. Que los hebreos, los judíos, tienen una costumbre cuando leen este es uno de los 5 libros que leen en una de las fiestas. This is one of the books that is read in one of their festives. Y ellos leen el versículo 21 y 22 sucesivamente así. They read 21 and 22 of chapter 5. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Capítulo 5, versículo 21. Turn us back to you, O Lord, and we will be restored. Renew our days as of old, unless you have utterly rejected us and are very angry with us. Y lo que me encanta es que los hebreos, los judíos, lo que hacen cuando leen ese versículo, When they read this, the Jews and Hebrews, ellos regresan al versículo 21 y lo dice de nuevo. they go back to verse 21 and they say it again. Y dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti. Turn us back to you, O Lord. Y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. And we will be restored. Renew our days as of the old. Qué bueno es saber que la misericordia de Dios, It's good to know that the mercies of God, que no importando qué lejos nosotros vamos, that doesn't matter what we've done or where we're going, qué lejos el pecado nos ha llevado, of where our sins have taken us. qué bueno es saber How good is it to know que la misericordia de Dios that the mercy of God todavía alcanza nuestra vida. still reaches our lives? Cuando yo leí esto, When I read this, yo lo único que le dije a Dios, the one thing I tell God, Dios, tú eres bueno. God, you are good. En el medio del pecado del pueblo, In the middle of the sin of the people, Dios todavía se recordó del pacto. God Santo. still remembered his pact, De lo que Él le dijo a Abraham that what he told Abraham, y lo que Él confirmó a Jacob y a Isaac. what he confirmed with Jacob and Isaac. Amado iglesia, Church, la misericordia de Dios todavía te llega en el día de hoy. the mercy of God still reaches out to you today. La fidelidad de Dios todavía alcanza tu vida hoy. The faithfulness of God still reaches out to you today. El amor de Dios todavía alcanza tu vida hoy. The love of God still reaches out to you ¿Tú today. sabes por qué? You
You know why? Por lo que Él hizo en la cruz. What he did on the cross. Él se va a recordar He's going to remember lo que Él hizo en la cruz. what he did on the cross. Y Él va a renovar el pacto contigo And he's going to renew his pact with you en el día de hoy. in today of today. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. We give thanks for your word. Espíritu Santo, tu palabra es vida. Holy Spirit, your word is life. Tu palabra trae misericordia. Your word brings hope and mercy. Tu palabra trae esperanza. Your word brings hope. Tú eres mi esperanza. You are my hope. Tú eres mi Dios. You are my Y God. no hay nadie como tú. And there's none like you. No hay nada ni nadie como la misericordia que tú das. There's nothing and no one like the mercy that you give. Espíritu Santo, Holy Spirit, este momento, in this moment, esto es entre tú y yo. this is between you and me. Señor, yo te he fallado Lord, I have failed you tantas veces, so many times. pero hoy yo quiero renovar mi pacto contigo. But today I want to renew my pact with you. Yo quiero regresar a tus brazos una vez más. I want to return to your arms once again. Yo quiero regresar a ese lugar secreto I want una to vez más. return to that secret place once Como again. Jeremías dice, Like Señor, Jeremiah says, Lord, vuélvenos, oh Jehová, return to us, O Lord. a ti. Turn us back to you, O Lord. Vuélvenos, oh Jehová, Turn us back to you, O Lord, a tu presencia, to your presence, a tu misericordia, to your mercy, a tu amor. to your love. Señor, esta palabra lo único que te puedo decir es gracias. The only word I can say simply is thank you. Because I'm nothing but a wretched sinner. Solamente soy un pecador. And you, Lord, reach with mercy upon my life, Lord. Y tú me alcanzaste con tu Una misericordia. misericordia que no merecíamos. A mercy that we did not deserve. Pero tú lo hiciste por mí. But you did it for me. Tú lo hiciste por mí en la cruz. You did it for me on the cross. Padre, no hay otra bendición más grande que esa. There's no more greater blessing than that. Que hoy yo entrego mi corazón hacia ti. That today I turn in my heart to you. Yo quiero servirte como nunca antes. I want to serve you like never before. Entrégate al Señor en el día de hoy. Turn to the Lord today. Vuélvenos, Señor, a tu presencia. Turn us back to you, O Lord, Como to your los presence. principios. Like the beginning, like the good old days. Como los principios, Señor. Renew our days as of old. Espíritu Santo de Holy Dios. Spirit. El altar está abierto. The altar is open.